El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, o por sus siglas SGSST, abarca una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los empleados. Dentro de este sistema, podemos remarcar tres objetivos mínimos que deben ser cumplidos en su desarrollo. El primero, identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, además de establecer los respectivos controles de estos mismos. El segundo, proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y de la salud en las empresas. Y por último, cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. Sirve para analizar el rendimiento de la organización y evitar importantes pérdidas causadas por accidentes y otros percances laborales. Nos ayuda también a mejorar el ambiente de trabajo, así como el bienestar y la calidad de vida laboral. También nos ayuda a la disminución de las tasas de ausentismo por enfermedad, accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo y con ello pues aumentar la productividad. También para asegurar el cumplimiento de las normas mínimas establecidas, también para proteger la integridad del personal que realiza el trabajo, labor o actividad, con la identificación de prácticas, procesos y situaciones peligrosas. La resolución 0312 del 2019 modifica las fases de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando a los empresarios un nuevo plazo para implementarlas. La actualización normativa en Colombia para dar cumplimiento a los términos de implementación cuenta con un conjunto de 12 ítems entre leyes, decretos y resoluciones, las cuales son: iniciando por las leyes, tenemos la Ley 1010 de 2016, por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. El Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. El Decreto Ley 1295 de 1994, por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. La Resolución 1792 de 1990, por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. La Resolución 2013 de 1986, por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de higiene, medicina y seguridad industrial en los lugares de trabajo. La Resolución 2400 de 1979, por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. La Resolución 1401 de 2007, por la cual se reglamentan las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo. La Resolución 2346 de 2007, por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas, ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas de los empleados. La Resolución 2646 de 2008, por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para las identificaciones, evaluaciones, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para determinación del origen de estas. La Resolución 0652 del 2012, por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas, y se da a otras disposiciones. La Resolución 0312 de 2019, por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, o por sus siglas SGSST. Y por último, la Resolución 1409-2012, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para Protección contra las Caídas en Trabajo de Altura. Prevención de accidentes. Es necesario identificar y actuar sobre la fuente o el origen, con el fin de evitar que los trabajadores sufran daños, y así pues implementar medidas de protección mediante elementos ya sean de protección colectiva o personal. Debemos tener claro la diferencia entre un peligro,
que es cuando hay una situación, sustancia u objeto que tiene una capacidad en sí misma de producir un daño, como pueden ser las sustancias venenosas, un trabajo en altura o el uso de una sierra circular. Por su parte, el riesgo laboral es la relación entre la probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo con elementos peligrosos y la severidad de dicho daño. Por ejemplo, usar la sierra sin protección o trabajar en la altura sin tomar las medidas preventivas adecuadas. A la hora de adoptar medidas de control de riesgo, es importante destacar que pues estas medidas deben adoptarse conforme a un orden jerárquico establecido pues según su eficacia decreciente. Tenemos en primera instancia la eliminación del riesgo, que es la primera opción que se debe implementar para eliminar el riesgo, es decir, hacer lo posible por suprimirlo, mejorando pues las condiciones de trabajo. Luego tenemos la sustitución del agente o proceso riesgoso. Si la eliminación del riesgo no fuera posible, pues se sustituiría el agente o el proceso por otro que sea pues de menor riesgo para el trabajador. En tercer lugar, tenemos control en la fuente u origen del riesgo. Si las medidas anteriores no son posibles de aplicar, pues se debe adoptar esta medida de control en la fuente u origen del riesgo. Medidas administrativas. En un cuarto lugar tenemos esta medida que se aplicará si no se pueden adoptar las medidas anteriores, pues se introducirán medidas administrativas como la reducción de los tiempos de exposición y señalizaciones. Uso de elementos de protección personal. La última medida será el uso pues, de elementos de protección personal. Cabe resaltar que pues, esta es una medida de protección y no de prevención, ya que evita las consecuencias de un accidente, pero pues no previene que esto ocurra. Por ello es importante considerar el cumplimiento pues, de todas las condiciones preventivas que se establecen dentro de la empresa. Las condiciones de trabajo son cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador. Es decir, que son aquellas condiciones materiales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo, aquellos factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad de los elementos que estando presentes en las condiciones de trabajo pueden producir daños a la salud del trabajador. Pues la salud y seguridad como parte de las condiciones del ambiente de trabajo son aspectos primordiales del trabajo decente y al mismo tiempo pues constituyen un componente de la seguridad social concebida como un derecho humano fundamental. Para realizar un análisis y evaluación de un riesgo dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se lleva a cabo un ejercicio de estimación de la probabilidad en consecuencia de los peligros identificados, en los cuales se contempla los equipos y las actividades que se llevan a cabo en cada servicio o proceso, los peligros asociados y los riesgos que pueden generar en causa a los trabajadores, los controles y defensas actuales existentes, también la evaluación de calidad de los controles y las defensas. Su evolución se puede realizar de forma cualitativa o cuantitativa para hacer más exacta la estimación y así utilizar metodologías más precisas. También se debe cumplir con la legislación vigente en el país o los estándares nacionales o internacionales. También tener en cuenta las anteriores evaluaciones de riesgos. Cuando hablamos de los estándares mínimos, nos referimos pues a un conjunto de normas, requisitos y procedimientos que son de obligatorio cumplimiento por parte de los empleadores y contratantes. Según la resolución 0312 del 2019, quienes deben implementar estos estándares mínimos son los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, los trabajadores dependientes e independientes, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las agremiaciones o asociaciones que afilien a trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral, las empresas de servicios temporales, los estudiantes afiliados al sistema general de riesgos laborales, los trabajadores en misión, las administradoras de riesgos laborales,
la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y el personal civil de las fuerzas militares. Quienes no están obligados a implementar los estándares mínimos son los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales. Los nombres UPA 3, Micro 7, PYME 21 y Grupo 60 no son nombres que el Ministerio de Trabajo haya asignado a los diferentes grupos en los que se clasifican las empresas. Estos nombres fueron creados por la Revista Virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo, SAFET-YA, con el fin de facilitar la recordación de la clasificación de empresas, crear un mnemotécnico para recordar el número de estándares que cada grupo debe cumplir y abreviar las menciones a los diferentes grupos en los artículos publicados en la revista virtual. La resolución 312 del 2019 define los ítems básicos con los que deben cumplir las empresas y contratantes respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos a UPA 3. Este primer grupo hace referencia a las unidades de producción agropecuaria, las cuales se definen en la resolución 312 de 2019 como aquel predio o predios utilizados total o parcialmente para el desarrollo de actividades agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras. Esto está establecido en el artículo 7. De acuerdo con la clasificación de las empresas, pertenecen a este grupo todos los empleadores y contratantes que cumplan con todas las siguientes condiciones: desarrollen actividades agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras o acuícolas, contraten 10 o menos trabajadores de forma permanente, clasificadas con riesgo 1, 2 o 3. Estas solo deben cumplir 3 estándares establecidos en el artículo 7. Primero, identificar los peligros en el marco de los procesos productivos de la unidad de producción agropecuaria, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles necesarios. Segundo, desarrollar actividades enfocadas a prevenir la presencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales. La tercera, proteger la seguridad y salud de todas las personas que desarrollen actividades productivas en la unidad de producción agropecuaria. Micro 7. De acuerdo con el análisis de la clasificación por tamaño empresarial en Colombia del Departamento Nacional de Planeación, las microempresas son aquellas cuya planta de personal no es superior a 10 trabajadores. La clasificación puede variar dependiendo de los activos de la empresa, pero para la definición de estándares mínimos realizada por el Ministerio de Trabajo, los activos no son tan relevantes. Pertenecen a este grupo todas las empresas, empleadores y contratantes que cumplan con las siguientes condiciones. La primera condición es que tengan 10 o menos trabajadores y la segunda que estén clasificadas con riesgo 1, 2 o 3. Estas empresas deberán cumplir con los 7 ítems establecidos en el artículo 3 de la resolución 312 del 2019. Primero, la asignación de una persona que diseñe el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Segundo, la afiliación al sistema de seguridad social integral. Tercero, las capacitaciones en salud, seguridad en el trabajo. Cuarto, el plan anual de trabajo. Quinto, las evaluaciones médicas ocupacionales. Sexto, la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Séptimo, medidas de prevención y control frente a peligros o riesgos identificados. PYME 21. Usualmente se conoce como PYME a la pequeña y mediana empresa. Las pequeñas empresas tienen una planta de personal entre 11 y 50 trabajadores, mientras que las medianas tienen una planta de personal entre 51 y 200 empleados. Aunque existe mucha normatividad en Colombia enfocada en tratar de una forma similar a las pymes, para el Ministerio de Trabajo, los requisitos de las pequeñas empresas son diferentes a las de las medianas. De acuerdo con la clasificación de las empresas, en la resolución 312 del 2019, pertenecen a las PYME 21 todas las empresas, empleadores y contratantes que cumplan con las siguientes condiciones. La primera es que tengan de 11 a 50 trabajadores y la segunda que estén clasificadas con riesgo 1, 2 o 3. Estas empresas deberán cumplir con 21 ítems establecidos en el artículo 9 de la resolución 312 del 2019. Grupo 60. Las condiciones para las empresas de más de 50 trabajadores o aquellas clasificadas en riesgo 4 o 5 no presentan cambios significativos con respecto a los requisitos que estaban establecidos en la resolución
1111 del 2017, derogada por la Resolución 312 del 2019. De acuerdo con la clasificación de empresas, pertenecen al grupo 60 todas aquellas empresas, empleadores y contratantes que cumplan con alguna de las siguientes condiciones o con las dos condiciones: tener más de 50 trabajadores y pertenecer a riesgo 4 o 5. El Ministerio de Trabajo no separa las medianas empresas de las grandes, las dos quedan en el mismo grupo. Estas empresas deberán cumplir con los 60 ítems establecidos en el artículo 16 de la Resolución 312 del 2019.